Comenzamos a propósito de este 22 de abril que se celebra el Día de la Tierra. Nos acompaña vía Skype desde México el señor Juan Pablo Farril, quien es asesor de respuesta a desastres de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en ese país. Gracias, señor Farril, por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes a toda la audiencia. Es un placer recibirle. Bueno, quería preguntarle si en primera instancia cada día conmemorativo, por ejemplo, al de la Tierra, este 22 de abril, pero también hay un día del agua, un día dedicado, digamos, a los recursos con los que nos bendice el planeta todos los días. Valga la redundancia, ¿esas jornadas han perdido o no importancia con el pasar de los años? ¿Qué se hizo el año pasado que puede emularse en este 2015 como un avance para la preservación de la Tierra, por ejemplo? Bueno, Luis Miguel, en este sentido, como bien mencionas, todas estas celebraciones nos recuerdan la importancia de mantener nuestros recursos, de preservarlos, de bien aprovecharlos. El año pasado hubieron varias reuniones internacionales que han servido de foro para poder justamente encontrar soluciones a los principales desafíos que nos plantea el cambio climático, que nos plantea también el aumento de la vulnerabilidad y por supuesto la degradación de los medios ambientales. Muchas de estas reuniones han sido muy importantes y recuerdo principalmente una muy reciente que tuvo lugar en Sendai, en Japón, en donde se reunieron al más alto nivel los jefes de Estado, directores de organizaciones, comunidades, líderes comunitarios para tratar el tema de la reducción de riesgo de desastres. Esto justamente en el marco de las agendas post-2015 y definiendo justamente estrategias para reducir el riesgo de desastres y por supuesto poder discutir sobre los riesgos que plantea justamente el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Y es que el cambio climático está pasando factura en algunas regiones del mundo, señor O'Farrill, pero lo que llama la atención de este tipo de encuentros es donde participan los países más poderosos, los más contaminantes, como por ejemplo el caso de China, donde lejos de impedir la contaminación, cada vez hay más fábricas, hay más emisiones de dióxido de carbono y es un país que lejos está de ser carbono neutral, así como Estados Unidos y otros países contaminantes. Algunos tienen sí números que mostrar en cuanto a disminución de su contribución al daño atmosférico, pero la mayoría no es así. Entonces, el mundo pequeño en cuanto a países menos desarrollados se reúnen, pero los grandes no contribuyen. ¿Qué va a pasar en todo esto? Por supuesto, como tú bien mencionas, la factura se nos pasa a todos. Y aún los países, entre comillas, ricos y poderosos, también sufren el impacto del cambio climático. Has mencionado China, has mencionado Estados Unidos. Ningún metro cuadrado de la Tierra está libre de riesgo cuando se trata de enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y la degradación del medio ambiente, porque pues todos vivimos en esta casa al final y realmente en términos de fenómenos hidrometeorológicos como lluvias, huracanes por supuesto, pero también las sequías, estas no conocen fronteras y no conocen fronteras entre países ricos y pobres, pero por supuesto la vulnerabilidad es un factor muy importante y en los países más vulnerables el impacto de estos desastres es mayor. Señor O'Farrill, pero ¿qué pudiese hacer, por ejemplo, Naciones Unidas, qué pudiesen hacer los organismos multilaterales que agrupan a todos los países para exigir que año tras año haya cuentas claras que mostrar y que, por ejemplo, el Día de la Tierra de 2016 no estemos diciendo lo mismo que en este 2015 y lo que dijimos en el 2014, que no se han hecho avances concretos, que se recuerda un día de los 365 que tiene el año para hacer mención a la Tierra, pero que el resto se olvida del planeta, se sigue contaminando, se siguen produciendo emanaciones altas de dióxido de carbono? Entonces, realmente, ¿cuándo van a ver, o según su criterio, qué debe hacerse para que hayan medidas concretas en torno a esos temas, más allá de simples reuniones en ciudades del mundo? Correcto, sí, acuerdo contigo, el tema es la voluntad de los gobiernos a hacer cosas, como tú bien lo mencionas. Creo yo que esta voluntad se refleja a través de compromisos a los cuales los gobiernos se adhieren, pero también muchos de estos compromisos no tienen un carácter vinculante, es un tema en los cuales los gobiernos se inscriben por voluntad. Y creo yo que cuando se trata de vivir la experiencia en las propias tierras de nuestras propias comunidades, el impacto de estos desastres, es cuando desafortunadamente comenzamos a generar más conciencia. Se trata justamente ahora de prevenir
las situaciones más que responder a experiencias que desafortunadamente generan mucho sufrimiento humano y mucho impacto socioeconómico, sobre todo en países en donde se está más expuesto a estos embates naturales. Bueno, una última inquietud muy breve, señor O'Farrill. La respuesta entonces que debe tener la ciudadanía, ¿cómo debe prepararse una persona que habita en zonas vulnerables a inundaciones, a sequías, a terremotos o hasta azote de huracanes? El caso, por ejemplo, de México, Estados Unidos, son países que tradicionalmente tienen grandes contrastes climatológicos por ser muy extensos, así como Canadá, pero es un país ya de aguas más frías, donde por ejemplo los huracanes no suelen tocar tierra. Pero sí, ¿qué pasa entonces el otro lado en Australia, donde también evidentemente Filipinas son países que son constantemente azotados por tifones? ¿Qué deben hacer esas personas y cómo está trabajando Naciones Unidas para darle más apoyo y respuestas? Correcto, muchas gracias. Mira, ahora actualmente hay un plan de acción, se llama el Plan de Acción de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres y Construcción de Resiliencia. Este concepto de resiliencia es un concepto que comienza a escucharse de más en más, ya que este concepto engloba el conjunto de capacidades y el conjunto de elementos que tienen que existir para poder tener mayor resistencia, pero también para poder recuperarnos aún más rápidamente de estos embates. Elementos todos de desarrollo como reducción de pobreza, como de preparación ante los desastres, construcción de vivienda segura, etcétera, etcétera, salud, educación. Todos estos factores tienen que funcionar juntos para construir resiliencia en todos los países del mundo y por supuesto conocer bien a los riesgos a los que estamos más expuestos. Como bien mencionas, hay ciertas regiones del mundo que están más expuestas a huracanes o tifones por su localización en el mundo, pero también hay más. Y creo yo que en medida en que estemos más preparados y que tengamos más elementos de desarrollo en nuestros países, podremos ser más resilientes ante los embates que por nuestra posición geográfica o por otros factores a los cuales estamos expuestos. Muchísimas gracias, señor O'Farrill, por su tiempo hasta ahora desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y un abrazo desde México a todos y todas. Hasta luego. Despedimos a Juan Pablo O'Farrill, asesor de respuesta de desastres de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en México. Nos acompañaba vía Skype desde Tierras Aztecas.